¿Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 2, donde dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Note que, como dice el apóstol Pedro, los ancianos deben de responder al oficio haciendo la obra encomendada que es pastorear. El verbo está en auristo de imperativo, que está expresando la idea de una acción que se debe de asumir de una vez por todas, ya que para los ancianos el pastoreo de la grey es su principal tarea. Y a diferencia de los falsos pastores, aquí se trata de apacentar el rebaño y no utilizarlo en beneficio propio, como nos enseña en Ezequiel capítulo 34, los versículos 1 al 3. También es necesario entender que el rebaño no es de los ancianos, sino de Dios. Por tanto, Pedro les hace notar que esta porción de la grey de Dios está entre vosotros. Es decir, en el conjunto de ovejas que el Señor les entregó a su cuidado. Por otro lado, el sustantivo es un diminutivo que equivale a rebaño pequeño o rebañito. Ya que es la forma de expresión, el apóstol le hace notar que los que le han sido encomendados es un pequeño rebaño que puede perderse fácilmente y ser también presa de los lobos espirituales que buscan su destrucción. Y es como si le dijese: pastoread este rebañito. Pedro tal vez tenía en mente las palabras dichas por Jesús en el día del encuentro con él, luego de la resurrección, cuando le dijo: apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Evangelio de Juan, capítulo 21 y los versículos 15 al 17. Jesús habló de entrega en el pastoreo mediante su propio ejemplo, que como buen pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas, ya que él dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10 y versículo 11. Por otro lado, la imagen del rebaño está presente en varios lugares del Antiguo Testamento, y lo hace para referirse al pueblo de Dios, como por ejemplo, en el Salmo 78 y versículo 52 dice: hizo salir a su pueblo como ovejas, y lo llevó por el desierto como un rebaño. Y también en Isaías capítulo 63 y versículo 11 dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Note que esta misma figura está en el Nuevo Testamento y lo hace para referirse a la iglesia local en 4 ocasiones, ya que en las palabras de aliento del Señor Jesús a sus discípulos, llamándolos a no tener temor. Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 32. En la exhortación de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, cuidando de ellos mismos y del rebaño, expuesto a los lobos que no lo perdonan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 28 y 29. Ya que la referencia de Pedro a los creyentes, donde usa 2 veces la palabra, en el versículo 2 y en el versículo 3. Ya que el modo de ejercer el pastoreado es supervisándolo y vigilándolo, es decir, estando atento a sus peligros y también a sus necesidades, ya que no se trata de una vigilancia legalista, sino
de una supervisión en gracia. El manual para la práctica de esta forma de hacer la obra encomendada está en varios lugares del Antiguo Testamento, ya que debe de ir delante de ellos y debe de hacerlo marcando el camino y librándolo de dificultades, como Dios hizo con su pueblo. Como nos dice el salmista: «Oh Dios, cuando tú salites delante de tu pueblo, cuando estuvites por el desierto». Salmo 68, versículo 7. Supervisar es mirando por encima del rebaño para descubrir los enemigos que vienen sobre él, con tiempo suficiente para defenderlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28. Además, también para conducirlos a pastos delicados, dándoles la provisión de alimento necesario para cada día y buscando el especial para aquellos que tienen problemas o dificultades espirituales, como nos señala el Salmo 23, versículo 2. Ya que sólo cuando el interés de los líderes está en la palabra y la exponen como alimento a la congregación, crece cada creyente, dejando el infantilismo para consolidarse en la firmeza de la fe. Por tanto, el pastor ha de acompañar a las ovejas, no puede estar con ellas un determinado día de la semana en alguna reunión masiva, sino que habrá de estar siempre cerca de ellas y a la disposición de cada una, según necesite, ya que no puede haber un pastorado dominical y un desentendimiento durante el resto del tiempo. Salmo 23, versículo 4. Además, debe de alentar al rebaño, ya que las ovejas necesitan aliento mucho más que reprensión. Y note que es cierto que cada una de ellas es diferente, y además algunas son dadas a alejarse, perdiéndose fácilmente, otras tienen incluso un carácter rebelde, pero en cualquier caso las ovejas son un rebaño de Dios, comprado al precio de la sangre de Cristo, y son suyas, amándolas y mostrándoles siempre su corazón de amor. Así pues, el anciano que es espiritual busca a las extraviadas y lo hace con silbo suave y apacible, como dice Zacarías capítulo 10, versículo 8 y Ezequiel capítulo 34, versículo 4. Note que no busca las descarriadas para reprenderlas con firmeza, sino que las busca para encontrarlas con un afán restaurador. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y note que cuántos rebaños fueron diezmados y cuántas ovejas están perdidas por la arrogancia perversa de quienes, en lugar de cuidar el rebaño, se presentan ante él como jueces y dueños del mismo. Las ovejas son dadas a dispersarse, por tanto, el pastor debe de juntar el rebaño. Isaías capítulo 56 y versículo 8. En la práctica, proveyendo de recursos para que haya comunión entre ellas, no solo los días de servicios especiales, sino cada día de la semana. Esta conexión entre los creyentes no tiene que ver solo con el culto eclesial, que siempre es bueno, sino con actividades incluso lúdicas y de expansión, reuniendo el mayor número posible de hermanos. También, y note esto, deberán sostener a los débiles. Isaías capítulo 40, versículo 11. Ya que una oveja lastimada o enferma no puede marchar al mismo ritmo del resto y debe de ser sustentada, auxiliada, puesta sobre los hombros, de modo que pueda avanzar junto con las otras. Hay debilidades espirituales que causan angustia vital y que deben ser sanadas, no con terapias
de buscar las causas y exigir confesión de pecados que por otro lado no existen, más que en la imaginación de algunos pastores, sino con soporte en oración, con conversaciones alentadoras y con un abrazo de comunión. ¿Acaso no son fuertes para afrontar la pérdida de alguien de la familia y para ellos no sirven palabras estereotipadas de las que se usan tantas veces en casos semejantes, sino la comprensión de un silencio de boca en el que se puede oír hablar al alma? Los ancianos han de velar por sus compañeros de ministerio, procurando también que ninguno sirva de instrumento al tentador en contra del rebaño. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. También, que haya pureza no sólo de vida, sino de doctrina, que la regla de vida se tome no de la estructura eclesial o histórica, sino de la palabra de Dios. Por tanto, el servicio del anciano debe de ser voluntariamente aceptada por él, ya que no es una tarea esclavizante, sino de gozoso seguimiento e imitación del maestro. El anciano no sirve por coerción, sino por voluntad, ya que esta actitud es semejante a la que el apóstol Pablo indica a los corintios sobre el modo de ofrendar, que no es por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 7. El modo de hacerlo conforme a Dios es voluntariamente, lo que conlleva a hacerlo de forma espontánea. El servicio cristiano es un privilegio que realizar y no una carga que soportar. La exhortación del apóstol alcanza aquí un punto álgido, ya que el servicio de los ancianos no puede ser con el propósito insano de alcanzar ganancia deshonesta, que por otro lado pudiera relacionarse con enriquecerse a costa de la congregación. Esta es la forma propia de los que llamándose pastores son ladrones, disfrazados de líderes, ya que los verdaderos ancianos nunca usarán el ministerio para su beneficio personal, tomando lo que es del rebaño y apropiándose de ello, o adquiriendo posiciones, no importa de qué tipo, a costa de los creyentes, ya que estos suelen ser meros charlatanes que, con sus discursos de aparente espiritual, inoculan herejías mortales, con el fin de despojar al rebaño para enriquecerse ellos. Isaías, capítulo 56, versículo 11, tenemos un ejemplo. Y también en Jeremías, capítulo 6, versículo 13, y en Miqueas, capítulo 3, versículo 11. Así pues, Pedro dirá en su segunda epístola, hablando de estos que, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 3. Pero no siempre se trata de riquezas materiales, sino espirituales, ya que es por medio de un ministerio no sujeto totalmente a la palabra que consiguen situarse en los primeros lugares de la Iglesia, llenando de temor a los creyentes para enseñorearse de ellos. Así pues, el servicio como anciano requiere ánimo pronto, también atención inmediata, ya que los problemas del creyente han de ser atendidos prestamente. El oficio de conducción de la Iglesia requiere que el anciano esté dispuesto a la tarea con presteza. Y note que esto exige dejar mucho de lo personalmente lícito para atender a la tarea en la congregación.
continúa ahora con el versículo 3, donde dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El anciano no debe de considerarse como dueño de la congregación. Note que la construcción gramatical es fuerte en esta parte, usando el verbo que expresa la idea de dominar, tratar despóticamente y tiranizar. Esto es la antítesis de lo que debe de ser un anciano, ya que Pedro habla de un gobierno autocrático y despreciativo del rebaño. Los ancianos, como se ha dicho antes, no son autoridades, ya que ejercen autoridad en la medida que funcionan bajo el control del Espíritu Santo de Dios, en sujeción a Cristo y aplicando la autoridad de la palabra de Dios. Así pues, el único Señor de la Iglesia es Jesús. Efesios capítulo 1 y versículo 22. Los ancianos son sólo servidores de quien es el gran pastor de las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Los ancianos no son dueños, sino que forman parte de la grey. Y aquí el apóstol usa el sustantivo que denota, entre otras aceptaciones, una parte de la herencia o también de la heredad, que en este caso puede aludir a la porción asignada a cada uno, lo que concuerda con el término de pequeño rebaño, versículo 2. Se refiere a la iglesia local, parcela visible, de la única iglesia, a la porción de creyentes, grupo asignado al cuidado de los ancianos en un determinado lugar. En lugar de señorío, los ancianos deben de ejercer el ministerio buscando el bienestar de la iglesia, como escribía el apóstol Pablo cuando dice: no que nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Y como escribe el doctor Guitemar, dice que los apóstoles, Pedro y Pablo, ellos nunca usaron el oficio apostólico para ganancia personal. Se colocaron a la par de los miembros de la iglesia y lo hicieron para fortalecer al débil, sanar al enfermo y vendar al herido. Pedro nota que los ancianos deben de servir al pueblo que ha sido confiado a su cuidado. En el griego, Pedro dice literalmente no dominando las partes. Las partes son las diversas partes de la congregación que han sido asignadas como porciones a los presbíteros en forma individual. Jesús, entonces, confía diversas partes de su iglesia a los ancianos y los considera responsables ante Dios por el trabajo que ellos cumplen. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Los ancianos sirven al pueblo de Dios no por sus capacidades naturales de liderazgo, ni porque Pedro los haya ordenado como presbíteros, ya que sirven porque Jesús, el jefe de los pastores, lo ha llamado a esa tarea. Literalmente, hay ancianos que se han adueñado de sus congregaciones que el Señor puso bajo su cuidado. La forma impulsiva sobre ellas, la exclusión de compartir ninguna forma de colaboración, asumiendo sobre ellos las decisiones que imponen luego a la congregación, causan la flaqueza y también el desencanto de muchos. Como en el caso de Diotrefes, quienes no están conformes y se ajustan a sus pretensiones, son expulsados de la iglesia y disciplinados sin razón bíblica alguna, ya que dicen servir al Señor, pero están sirviéndose a sí mismos. Sus familias son honradas en la iglesia, asumiendo los lugares destacados y los privilegios mayores, mientras que el resto es
mero rebaño que debe de ser conducido con un autoritarismo feroz. A ese problema se añade también el de colocar en lugares de responsabilidad a los miembros de sus familias, que reciben un trato distinto al de los otros hermanos. Estos son los que aman el primado en la Iglesia, como dice la tercera carta de Juan, versículos 9 al 15. El título de honor para un creyente, no importa cuál sea el don u oficio que tenga, no es otro que el de ser servidor de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Ya que esta es la norma establecida por el Señor Jesús, cuando dice que sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo, capítulo 20, los versículos 25 al 27. Y una observación más, note que Pedro hace notar que no deben enseñorearse de quienes están a vuestro cuidado, es decir, la porción de fieles que el Señor puso para que le pastoreen. Esto es una clara referencia a la iglesia local. Los oficios están limitados al ámbito de la congregación y los ministerios en el ejercicio de los dones son para la iglesia en general y trascienden la limitación de la asamblea local, como nos señala Efesios capítulo 4 y los versículos 10 al 13. En contraposición con la parte negativa de enseñorearse está la positiva de servir conforme a la voluntad de Dios, que consiste en ser ejemplos de la grey. Esto es, los ancianos han de caminar delante de la congregación, orientando y dando ejemplo como Cristo enseñó. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4. La iglesia local debe ver a los ancianos como modelos de comportamiento cristiano, ya que el anciano no puede exigir a la congregación aquello que él, por otro lado, mismo no está haciendo. La ejemplaridad se demanda para todos los ancianos o líderes de la iglesia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 12 y Tito, capítulo 2, versículo 7. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El oficio de anciano persistirá durante toda la historia de la Iglesia hasta el regreso de Jesucristo, para trasladarla a su presencia. Pedro menciona aquí al Señor con el título literalmente de jefe de los pastores. De ahí las diversas traducciones como príncipe de los pastores o pastor supremo, etc. Es el pastor que reúne a un solo rebaño y lo conduce hasta introducirlo en el aprisco celestial. El trabajo de los ancianos puede ser arduo, pero siempre es breve, por poco tiempo, hasta el momento en que aparezca el Señor. Su promesa es venir a una vez dispuesto el lugar para los suyos. Su promesa es venir en breve, trayendo el galardón consigo para quienes le han servido y trabajado durante su vida en la tierra. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Los ancianos soportan las dificultades del trabajo que incluye inquietudes, aflicciones y lágrimas, como escribía el apóstol Pablo. Y además de estas cosas, las que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y los versículos 28 y 29. El oficio de anciano va rodeado también de mucho tiempo de trabajo personal y además hecho con lágrimas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31. El que sirve fielmente lo está haciendo en el espíritu que movía el ministerio de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 24. En medio de las dificultades propias de la obra pastoral, cada anciano es dichoso porque ante él está la corona incorruptible de gloria. Note que el sustantivo traducido como corona tiene que ver con una guirnalda. Los antiguos solían ponerse guirnaldas en la cabeza en las fiestas y banquetes para mostrar alegría. Solían ser de flores o de laurel, pero con el tiempo pasaron a ser signos de victoria. Con ellas se coronaban a los vencedores de los Juegos Olímpicos, como signo de victoria y recompensa. Guirnaldas de oro eran también la identidad visible de los reyes, como señal de realeza. Pero la corona aquí es señal de gloria, ya que el que sufrió en el servicio es glorificado luego en la presencia del Señor. Pedro la llama la corona incorruptible de gloria. Es por tanto una corona determinada y conocida como expresa la presencia del artículo que la precede, ya que no puede tratarse de recibir la vida eterna o alcanzar la gloria como resultado de la perseverancia correcta en la obra encomendada, ya que ésta se obtiene no por méritos ni esfuerzos, sino por la gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Se trata de una corona que expresa el disfrute pleno de la gloria en forma de recompensa. El disfrute de esta experiencia comienza en la tierra y se extiende perpetuamente en el cielo. Como dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, versículo 11. Obsérvese que la corona viene después de haber terminado el servicio. La corona es incorruptible. El término se aplica a la condición de la flor que se conoce como amaranto, en otra acepción siempre viva. La corona de gloria es incorruptible. Los ancianos podrán servir entre el desprecio de los hombres en la tierra, pero tendrán corona de gloria en los cielos. Y nada puede ser de mayor estímulo para el servicio pastoral que la recompensa de gloria eterna. Este es un tema reiterado en la epístola, como por ejemplo, capítulo 1, versículos 4 al 5, capítulo 4, versículo 13. Y para este comentario se traslada un párrafo de Kittemann cuando dice que es conmovedor el contraste entre la corona de espinas que Jesús llevó, como señala Marcos capítulo 15, versículo 17, y la corona inmarcesible de la gloria que Él le da a su pueblo. Note que Jesús cargó con la corona de la humillación para que nosotros podamos llevar la guirnalda de la gloria. En suma, la victoria se transformó en el vencedor que comparte su victoria con sus seguidores. Y voy concluyendo con esto. Los cristianos pueden ir solo en una de dos direcciones. O están creciendo en su fe y en su vida, creyendo y viviendo las promesas preciosas del Señor y además participando en la divina naturaleza, o por otro lado, o se están muriendo en la fe y en su vida espiritual, yendo por la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Amigo y amiga oyente,
Para la persona no creyente en Cristo Jesús, es decir, que no han nacido del Espíritu, solamente ellos van en una dirección, que es la que el mundo y su sistema está yendo cada día, que es la corrupción, el engaño, la inmoralidad, la traición, etc. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú estás en esta situación, que tú estás yendo al compás de lo que dicta el sistema de este mundo, que por otro lado está dirigido por el mismo diablo, pues ahora puedes darte la vuelta, venir a Jesús, arrepentirte de todo lo que has hecho y aceptarle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Para ello, es necesario que tú le invites a que Él venga a ti. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque, aunque pienso que soy una persona cristiana por herencia, pero sin embargo, nunca te he invitado a que vengas a mi vida, a que vengas a mi corazón. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.